Iglesia Avivamiento Emanuel para las Naciones presenta a los apóstoles Gregor y Egli de Sánchez. Ella lo dijo: quiero caminar, Padre, y tú le concedes la petición a la gente de fe. Oramos por un milagro creativo. En Señales y Maravillas. Vamos a estar leyendo en el nombre del Señor Jesucristo en Mateo 17, 13 en adelante, en el nombre de Jesús. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por tu palabra, Señor, que nos limpia, Señor, que nos vivifica, Señor, que nos levanta, Señor, que produce fe en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por ella, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? Esta palabra me la entregó el Señor porque se dio un caso con un joven que yo he hablado algunas veces acá en los servicios, de una persona que empezó a ver pornografía y le empezó una asfixia. Y entonces me trajeron al muchacho. Él no había confesado que él veía pornografía, pero me lo traen y yo hablo con él, y él, por la vergüenza, por la pena, no me confesó pues que él estaba viendo pornografía. Entonces yo voy al Señor en oración, porque esto le estaba haciendo mucho daño. No dejaba dormir a sus padres con paz. Él se levantaba tan asfixiado que le pegaba a la pared porque no podía conseguir el aire. Entonces, como le traté acá con la palabra, buscando el problema, y él no me dijo gran cosa, yo fui al Señor en el lugar secreto en oración. Y orando, el Señor me habló y me dijo: él ve pornografía y un demonio lo está atacando. Entonces yo me siento nuevamente con él, lo cito, me siento con él y le hablo lo que el Señor me dijo, y él lo negó por la vergüenza. Pero yo seguí insistiendo porque yo sé cuando Dios me habla. Estaba completamente convencida de lo que Dios me había dicho. Y seguí tratando con él y hablé la palabra hasta que él me confiesa que sí está viendo pornografía, porque en el liceo le mostraron por el teléfono una pornografía pues. Y él empezó a verlo escondido y empezó a sentirse con este problema. Bueno, oramos, se arrepintió, lo llevé en oración, reprendimos todo eso y pasaron como 9 meses el muchacho completamente sano. Me lo vuelven a traer porque presenta nuevamente la asfixia. Entonces, como ya yo tengo la palabra, ¿verdad? Ya estoy clara con lo que Dios me había dicho antes, le vuelvo a preguntar al muchacho: tú estás viendo nuevamente pornografía, tú seguiste viendo pornografía. Y él vuelve nuevamente, por la pena, por la vergüenza, a decirme que no está viendo pornografía. Como ya antes Dios lo había sanado, ¿verdad? Yo pienso que él no debía mentir nuevamente. Y dije, bueno,
Si tú dices que no es así, pues vamos a orar al Señor. Él tiene el poder para sanarte. Pero quiero decirte que Dios conoce todo, lo sabe todo. No hay nada oculto para el Señor. Si nosotros nos callamos, el enemigo nos va a matar, robar y destruir. Pero Jesucristo, si nosotros confesamos nuestro pecado y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Y dice la palabra que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Entonces, él estaba calladito, como le digo, no confesó nada. Y yo me voy nuevamente porque él continuó unos días con esa asfixia. Y me voy al Señor en oración. Señor, mira lo que está pasando con este joven nuevamente. Y él dice que no ve pornografía. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y orando, llorando, el Señor me dice, porque él te mintió. Él sí está viendo pornografía. Wow. Entonces le digo a mi esposo que me acompañe y fuimos a visitarlos. Reuní la familia, porque vuelvo a repetirle, cuando yo hago esto es porque estoy completamente convencida de que Dios me habló. Yo no voy dudando, yo no voy con duda, yo voy segura de que Dios me habló. Y me siento con la familia y le vuelvo a hablar. Mi amor, ¿qué te pasa? Dios me dijo que tú mentiste. Nuevamente estás viendo pornografía. Pero sabe, el Espíritu Santo viene con poder sobre uno, porque Él lo que quiere es traer la sanidad, traer la liberación, la restauración, la salvación del hombre. Aunque la gente a veces le incomoda y le parece malo, ¿verdad? Que se le diga lo que está haciendo en oculto, que se le saque a la luz eso, pues es para tu bien. Es para el bien de la persona. Porque lo que Dios quiere es traer salvación y liberación, restaurarle. Entonces me senté con sus padres y con él. Todavía él negaba, pero vino la palabra de Dios. Oiga bien, y Dios me dijo claramente: si él continúa viendo pornografía, Satanás lo va a matar. Él va a empeorar. Y le hablé eso a los padres y él cayó arrodillado, llorando y diciendo que era verdad lo que estaba diciendo. Lo que pasa era que su mamá se lo había prohibido, su papá se lo había prohibido, pero él lo hacía a escondidas. Y tenía nuevamente vergüenza de declarar lo que estaba haciendo. No quería que supieran que era porque él insistía en ver pornografía. Él decía: es que yo siento que no puedo soltarme, no puedo dejar de ver la pornografía. Es algo como que me jalara, es como un imán, algo que no puedo. Entonces nosotros le hablamos la palabra y le dijimos que todo lo podemos en Cristo Jesús, que nosotros tenemos que tomar la decisión, que así como Dios le habló a Caín, el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominar al pecado. No puede dominarte el pecado a ti, porque todo lo puedes en Cristo, no es en tu fuerza, es en el poder del Espíritu Santo. Amén. Por eso es que siempre le estamos hablando que usted tiene que tener la comunión con el Señor, que siempre tiene que estar, ¿verdad?, con la palabra, que es la que limpia. La palabra es la que transforma al hombre, la que lo vivifica, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos va a revelar la palabra y nos va a llevar a tal comunión con el Señor, ¿verdad?, que vamos a tener la ayuda divina para poder decir al pecado: no puede venir a enseñorearte de mí, porque yo creo la palabra y yo creo al Señor y debo vivir en santidad, en pureza y apartarme de todo lo que, ¿verdad?, me pueda separar del Señor. Y así le dejé la palabra, porque Dios habla. Dios es un Dios verdadero. Si Él ha dicho en su palabra, ¿verdad?, que Él llevó a la cruz nuestras enfermedades, nuestras dolencias y nuestros pecados, esa es una verdad que nosotros tenemos que apropiarnos de ella y vivir, ¿ve?, en santidad, en comunión, en pureza, para que esa palabra se haga carne en nosotros. Porque el poder de aquel que levantó a Jesucristo de los muertos vivificará nuestro cuerpo mortal. Aunque estamos aquí en esta carne, ¿verdad?, en este cuerpo mortal, el Espíritu de Dios nos va a vivificar, nos va a llenar de tanta vida que la enfermedad tiene que huir de nosotros. Es el poder de Dios actuando en nosotros. Esa es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Que seamos rejuvenecidos como las águilas, que tengamos nuevas fuerzas cada día, que estemos plantados, como dice la palabra, junto a corrientes de agua. Amén.
siempre estemos dando fruto bueno, estemos verdes, como dice la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, vigorosos, fuertes. Pero es por el Espíritu Santo de Dios. Cuando me alimento espiritualmente con la palabra de Dios, cuando me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza, cuando le creo al Señor, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la palabra. Este joven no oyó. Mire cómo dice Jesús, ¿verdad? Dijo que Él comparará a un hombre sabio y prudente, aquel que oye la palabra y la pone por obra. ¿Ve? Edificará su casa sobre la roca. Y aunque vinieran problemas, ríos, tormentas, cosas que sucedan, ¿verdad? Que quieren derribar esa casa, no podrá, porque esa casa está plantada en la roca que es Jesucristo. Su fundamento es Cristo Jesús. Entonces no podrá derribarla. No podrá derribarla una enfermedad, un espíritu inmundo que quiera venir a destruirte. Porque resistí al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra del Señor. La resistimos haciendo lo correcto, lo bueno, lo que agrada al Señor, viviendo a la luz de la palabra. Así resistimos al diablo. No es nada más echándolo fuera y reprendiéndolo sin autoridad, sino con la autoridad que Dios nos ha dado a través de la palabra y su Santo Espíritu. Cuando yo vivo la palabra de Dios, yo tengo autoridad, porque yo estoy viviendo, ¿verdad?, a la luz de ella. Ella es lámpara a mis pies, lumbrera mi camino. Esa palabra va haciendo tanto en mí, me va llenando de tanta fe que nada puede moverme. Este muchacho más bien fue de los que oye la palabra, ¿verdad?, y se olvida de ella. No la pone en práctica. Se le habla y no la tomó. Y él siguió adelante. Y tal como dijo el Espíritu, así le ha ido sucediendo. Y estamos batallando en esta hora por él. Porque después le empezó a dar algo como un ataque de epilepsia, convulsiones. Tanto que ahora le da cada 20 minutos. Y nosotros orando por la misericordia del Eterno. Porque la misericordia de Dios lo alcance, lo libere, lo sane, lo restaure. Imagínate si uno se preocupa, ¿cuánto, verdad?, lo hará el Señor? Porque Él siente, Él nos ama, Él se entristece, Él llora. ¿Verdad que sí dice la palabra? Cuando leemos la palabra vemos el gran amor del Señor. Él se entregó en la cruz del Calvario para hacernos libres, para sanarnos, para liberarnos, para rescatarnos del poder de las tinieblas. Porque todas esas enfermedades, locura, problemas, cosas, ¿verdad?, que le roban la paz al hombre, son de las tinieblas. El Señor produce gozo, paz, alegría en nuestros corazones. Él nos llena de paz. Fíjese que yo soy un testimonio vivo del poder de Dios. Más de 20 años Dios me sanó. Hace más de 20 años estaba atormentada, afligida, creyendo que ya no había vida para mí, que ya lo que me tocaba a mí era la muerte. Pero Jesús me sanó. Jesús intervino en mi vida. Yo había perdido toda esperanza, no tenía fe en nada, pero el Señor llegó a mi vida y me cambió. Y Él empezó a tratar en mí. Hay gente que la sanidad es inmediata, hay otra gente que es progresivo, es un trato de Dios en su vida para quebrantarlo, para levantarlo, para que se llene de fe, para poder usarlo como un instrumento de poder, porque Dios tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas, porque cuando Dios te creó con un propósito, y tú estás aquí en esta hora porque Dios te ha traído con un propósito, y ese propósito tiene que cumplirse, pero Él tiene que empezar a limpiar tu vida a través de la palabra de Dios. Él tiene que empezar a transformar tu mente, tu corazón, de manera que tú te conviertas en un instrumento de poder en la mano del Señor. Que Él pueda usarte a ti como un canal de bendición. Y yo espero en Dios que este joven se convierta en un instrumento de poder en la mano del Señor. Que él pueda entender que el diablo sí vino a matar, a robar y destruir, pero Jesucristo vino a deshacer sus obras. Él está empezando a confesar mucho más ahora de cosas, porque el muchacho llegó a más. Imagínese un hombre viendo pornografía, ¿qué es lo que puede hacer?
o una mujer viendo pornografía, ¿qué puede llegar a ser? La mente se tuerce, empieza a venirle cosas feas. Los demonios operan allí. Cuando usted empieza a ver pornografía, le abre la puerta al infierno. No solamente para atacarlo a usted, sino para atacar a la familia en esa casa. Porque dice, no le deis lugar al diablo. No le deis lugar al diablo. Imagínate, la palabra dice que él anda alrededor como león rugiente tratando de devorar. ¿Usted se imagina todo lo que viene a través de eso? Todo lo que entró por esos ojos. Esos deseos, esa cosa terrible de las tinieblas, que él no podía soltarse. Caía de repente inconsciente y no sabía lo que le estaba pasando. Y me llama mucho la atención porque vuelvo a repetirte esta palabra. Dice el papá del muchacho: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús, oiga, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Y muchas veces llevan a un muchacho así y dicen: ese muchacho está loco. Ese muchacho tiene esquizofrenia. Ese muchacho tiene un ataque de epilepsia. Ese muchacho lo que tiene es convulsiones. Y resulta que ahí están operando demonios. Porque no es casualidad que Dios haya hablado antes y luego le haya acontecido algo como esto. ¿Cómo operan los demonios, verdad? Ya nosotros vemos por la palabra cómo lo trae como un ataque de epilepsia. Pero la gente a veces se ata más y más y más. Lucas 13, 10 al 16. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Diga conmigo: espíritu de enfermedad. ¿Qué reprendió Jesús al muchacho? Un demonio, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenía esta mujer? Un espíritu de enfermedad. Pero si vamos a un médico, ¿verdad? Un científico que no tiene a Cristo, que no conoce la palabra de Dios, él va a decir, ¿verdad?, que tiene locura, que tiene una enfermedad, por supuesto, del cuerpo, que es esto o aquello, ¿verdad? Que eso nunca se va a poder sanar, que hay que operarle, o que no hay remedio para ello. Hay tantas cosas que puede decirlo, porque él es un científico. Solamente cree en la ciencia, en lo que él se preparó, lo que él estudió, ¿verdad? Y lo que él le enseñaron no fue la palabra de Dios. Entonces Jesús estaba tratando a esta mujer. Así que había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Todo esto glorifica el nombre del Señor. Cuando nosotros somos usados para dar la palabra, porque el que sana es Jesucristo. El que sana es el Señor, no es el hombre. Dije que nosotros solamente somos un canal. Amén. En este momento usted tiene que poner su mirada en Cristo. Por eso le estamos hablando la palabra, para que usted no sea engañado, sino que
pueda aprender la verdad que está en la palabra del Señor. Solo somos un canal para que usted pueda recibir la palabra y el poder de Dios se desate y usted pueda ser sanado. Diga, para Dios no hay nada imposible. Así que yo le hablo de que hay espíritu de enfermedad, ¿verdad? Que hay demonios que están operando, trayendo sobre las personas, ¿verdad? Esas ataduras. Marcos 5:25. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, diga, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esa mujer tenía un azote. Quizás si va a un médico y, ¿verdad? En este tiempo, una mujer que tenga flujo de sangre puede tener un cáncer, ¿verdad? Una mujer con un flujo de sangre así, quizás pueda tener, no sé si el mioma puede ocasionar eso, ¿verdad? ¿Qué otra cosa, doctora? Fibromatosis. Pero en ese tiempo dice, ¿verdad?, que ella había sufrido y la habían visto muchos médicos y todo lo había gastado, pero el único que le pudo sanar fue Jesús. Él es la fuente de nuestra salvación, nuestro sanador, nuestro médico por excelencia. Y este tiempo es tiempo de agarrarse de esta palabra y caminar en esta palabra en el nombre de Jesús, porque usted oye en todas partes, ¿verdad? No hay medicamento para los epilépticos, para las convulsiones. No hay acetaminofén. Imagínate la gente ahorita con dolores de cabeza, con fiebre, con todo esto, y que no consiguen el medicamento. La gente se turba, se le va la paz. Solo en Cristo tenemos paz, porque Él es el príncipe de paz y Él nos ha dado la paz que sobrepasa todo entendimiento. Necesitamos agarrarnos del Señor, caminar en la fe, en la oración día a día, de manera que podamos, ¿verdad?, ser protegidos por el Señor. Que nos mantengamos sanos, fuertes en este tiempo, orando la palabra, como en Egipto, ¿verdad?, cuando estaba su pueblo y Dios envió toda esa plaga y su pueblo no lo tocó la plaga, nunca lo tocó la enfermedad. Ellos estaban siempre sanos, ellos estaban cubiertos, ellos estaban guardados. Así en este tiempo debemos orar los hermanos juntos, porque Dios se glorifique y nos guarde a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, que esté su nombre, ¿verdad?, glorificándose en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuál es nuestra fuente de salvación, de sanidad divina, nuestro ayudador? El Señor Jesús. Esta mujer dijo, si tan solo tocar el manto de Jesús, mujer llena de fe, fue a ese lugar y cuando apenas lo tocó, poder salió de Jesús y la liberó. Jesús le dijo, mujer,
tu fe. Amén. La fe puede hacer que se muevan las montañas. La fe puede hacer que el poder de Dios se desate en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos son de fe? Todos estos días he estado predicando, ¿verdad? Y hablé de la violencia y de que el amor se va enfriando. Gente que va perdiendo la fe. Pero Dios no nos llama a nosotros a estar así. Dios nos llama a estar firmes en la fe. Siempre creyendo al Señor. Y cuando hay situaciones difíciles, nos apegamos más del Señor. Y Él va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Si nosotros lo creemos, si nosotros creemos que Él es nuestro sanador, nuestro ayudador, nuestra fuente de vida, Dios se va a glorificar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, los que vinieron buscando su milagro, su sanidad, ¿tiene fe en esta noche? Si tuviera fe como un grano de mostaza, tú le dijeras al monte, muévete, y él se moverá. Esa enfermedad hoy puede salir de tu vida. Esa dolencia, ese problema puede salir de tu vida en el nombre de Jesús. Puede ser todo transformado en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, porque el poder de Dios se manifiesta, ¿verdad? Con poder para liberar, para sanar, para restaurar, para ayudarte a ti que tienes fe, a ti que lo ves como tu fuente de salvación, de sanidad, de restauración, como que lo ves, ¿verdad?, como el Señor en tu vida. Y si no tienes a Cristo, yo te invito a que te levantes hoy y me digas, pastora, yo quiero aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Sabe? Yo dije, Egipto, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, estaba cautivo en Egipto. Y había allí un llanto, un clamor, estaban llorándole al Señor, su pueblo, para que lo liberara de la esclavitud, de la opresión que había allí en Egipto. Y el Señor descendió y los ayudó. Los liberó, los sacó con mano fuerte. Él envió sus plagas. Él envió allí juicio, pero ¿sabe? Su pueblo no fue tocado, su pueblo fue guardado. Por eso te digo, hoy necesitas a Cristo. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si nunca le has dicho, Jesús, Jesús, yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida, ven a reinar en mi corazón. Yo quiero que tú levantes tu mano allí donde estás y yo quiero orar por ti. Lo primero que quiero hacer es eso. Yo te invito a que vengas aquí adelante para que tú le des el derecho legal al Señor Jesús para sanarte, para liberarte, porque en la cruz del Calvario Él llevó, dice la palabra, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestros pecados. Y de esa manera Él va a transformar tu vida. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Porque delante, si tan solo tocar el borde de su manto. Recuerden lo que le prediqué. Si tan solo pudiera ver su rostro. Es a Jesús al que usted tiene que mirar. Si tan solo pudiera acercarme a Él. Hoy puedes acercarte a Él libremente. Libre sería. Lo sé. Oiga bien lo que estamos declarando. Si tan solo tocar el borde de su manto. Usted puede tocarlo. Si tan solo pudiera ver su rostro. Si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería.
Yo sé, diga, porque delante de ti que delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Jesús. Jesús, Jesús, nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, Jesús, Jesús. Todos los que necesitan en esta hora ese milagro, esa sanidad, que el poder de Dios fluya en su vida, levante su mano y dígale: Jesús, yo estoy aquí por un milagro, por mi sanidad. Señor Jesús, yo creo esta palabra que hoy he escuchado. Creo que tú eres el sanador. Tócame hoy, Jesús, y seré sano. Tócame hoy, Jesús, y seré libre. Y prometo darte a ti toda la gloria y toda la honra, Jesús. Amén. Dígale más fuerte: Jesús. Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Acaba de recibir su milagro, tenía líquido en la rodilla, estaba afectado. Puedes hacer lo que no podías hacer. Muévela, 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 muévela. Puedes darle aplauso al Señor Jesucristo. Dale ese aplauso. Él está aquí. Aquí está el sanador, aquí está el libertador, aquí está Jesús de Nazaret. Aleluya. Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús. Mientras traía mucho dolor en mis piernas. Y cuando comenzó a hacerse la oración allí, yo sentí un fuego en mis piernas y el dolor desapareció de mis articulaciones. Y puedo brincar y puedo saltar porque me siento sana. Bueno, yo cuando llegué no podía mover la mano porque era una pelota que tenía aquí por la enfermedad esa que está dando la chikungunya, ese, el virus ese. Y tenía una pelota, mira, no podía cerrar la mano y tenía todas las manos llenas de pepa, porque eso sale como una alergia así que pica y molesta. Mira, se me están borrando. Y cuando la pastora me oró, se me quitó todo.